Nos hemos quedado en el capítulo anterior en que habíamos conocido los terrenos. En cuanto hemos llegado sabemos identificar si es un terreno de piedra, un terreno de tierra, un terreno de limo, un terreno de arcilla o un terreno de tepetate, ¿vale? Ya sabemos cómo identificarlos, que lo dimos en la clase anterior. Bien, pero claro, cuando llega un momento que nosotros abrimos los hoyos, ¿vale?, en el terreno, pues nos podemos encontrar varios tipos de terreno. Por ejemplo, el terreno duro. ¿Cómo debemos de trabajar sobre el terreno duro? Bien, lo normal es abrir siempre un mínimo de 1 metro de hondo donde vayan las zapatas, ¿vale? Donde vayan las zapatas, lo normal es abrir mínimo 1 metro. Si hablamos de terrenos duros, entonces bajamos 1 metro por varios sentidos, porque quede la cimentación bajo el terreno y al mismo tiempo las vigas de amarre de cimentación, a poder posible también que queden bajo el terreno, a poder posible no, que queden bajo el terreno. Entonces siempre le damos un mínimo de 1 metro, pero ahí entran muchos factores, porque aquí estamos hablando de lo más normal. Lo más normal pues sería abrir, en este caso vamos a hablar de una cimentación de zapatas aisladas, ¿vale? ¿Qué vendría siendo esto? Una cimentación de zapatas aisladas vendrían siendo los huecos de las zapatas, ¿vale? Los huecos de la viga de amarre de cimentación entre zapata y zapata, eso vendría siendo. Entonces, si estuviéramos en un terreno duro, ¿vale?, un terreno bien duro, normalmente pues los huecos de las zapatas los bajaríamos un mínimo de 1 metro. Un mínimo de 1 metro, el hueco de la viga de amarre, ¿vale?, no baja tanto. Ya lo explicaremos ahora al final de la clase cuando hablemos de las zapatas aisladas. Esto es para que conozcáis lo que vamos a hacer en el terreno, ¿vale? Entonces bajaríamos mínimo 1 metro y ahí echaríamos nuestra carpeta de hormigón. ¿Qué es una carpeta de hormigón? Vale, la carpeta de hormigón es una base de hormigón, ¿vale? Una base de hormigón aproximadamente de unos 10 centímetros de grosor, que siempre tiraríamos esa carpeta de hormigón en el fondo de la base de la zapata, ¿vale? Pero ahora supongamos, y antes de echar esa carpeta de hormigón, y esto es muy importante, siempre mojamos bien todo lo que es el fondo del terreno, tanto en la zapata como en la viga de amarre de cimentación, lo mojamos bien y le pasamos el cilindro o rana o cualquier tipo de máquina para compactado, ¿vale? Le echamos agua, lo vamos compactando bien y una vez lo tengamos bien compactado, una vez tengamos todas las zonas de los cuadrados bien compactados, pues entonces podemos echar esa carpeta de hormigón de 10 centímetros, que viene siendo una base en el suelo de la zapata de unos 10 centímetros, ¿vale? Pero ahora supongamos que nos vemos en un terreno blando, como hablamos en el primer capítulo del curso, en un terreno blando formado por arcilla o formado por limo, ¿vale? Es un terreno formado por arcilla o formado por limo. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Bien, lo primero que tenemos que saber es que según la mezcla que tenga entre arcilla y limo, ¿vale?, se puede mirar por varios compactados, por 3 clases de compactación. Sería compactado bajo, ¿vale? Esto viene según la mezcla que tenga entre arcilla y limo. Por eso bajamos 1 metro como mínimo la cimentación, ¿vale? Por eso bajamos 1 metro como mínimo donde va a ir nuestra cimentación, donde va a ir la base de nuestras zapatas. ¿Por qué? Para evitar toda la superficie de terreno orgánico que pueda haber de limo, ¿vale? Para evitar la superficie, no estar creando las zapatas de hormigón encima de un terreno que sigue siendo limoso, ¿vale? Por eso mismo se baja mínimo a 1 metro de profundidad, sea terreno blando o terreno duro. ¿Por qué motivo? Para no estar montando nuestra cimentación encima de un terreno limoso. En cuanto encontramos terrenos blandos, en este caso no es así, ¿vale? En este caso no es así, pero imaginemos que encontramos un terreno blando donde hay demasiado limo o demasiada arcilla. Pues según la mezcla entre limo y arcilla que haya, pues lo podemos considerar entre terrenos diferentes, entre terreno de bajo compactado, ¿vale? Terreno de bajo compactado. Cuando hablamos terreno de bajo compactado, hablamos de que cuando estamos realizando el compactado con agua, ¿vale?, y pasándole el cilindro o la rana, cuando estamos realizando ese compactado, pues si el compactado baja 30 centímetros o menos, 30 centímetros o menos, ¿vale?,
pues significa que hablaríamos de un compactado bajo. ¿El compactado bajo es buena señal o es mala señal? El compactado bajo es una buena señal. Si ese terreno tú lo mojas y lo compactas y no baja más de 30 centímetros, es una muy buena señal de que estamos sobre un terreno pues bastante bien duro y cómodo para poder crear nuestras zapatas a 1 metro de profundidad, ¿vale? Terreno medio. El terreno medio es cuando entre la mezcla entre limo y arcilla hace un compactado entre 30 y 50 centímetros, ¿vale? Entre 30 y 50. Quiere decir que cuando le pasemos el rodillo o le pasemos la rana, si el terreno al compactarlo baja entre 30 o 50 centímetros, hablaríamos de un terreno medio. ¿Consecuencias del terreno medio? Hombre, pues si al compactarlo cada vez baja más, pues entonces significa que es muy blando, ¿vale? ¿Ok? Por eso siempre hablamos que tenemos que bajar siempre los huecos de las zapatas, ¿vale? Los huecos de las zapatas entre 1 metro y 2 metros y medio. Eso viene siendo aproximadamente lo normal. Entre 1 metro y 2 metros y medio. ¿Por qué entre 1 metro y 2 metros y medio? 1 metro es el mínimo para pasar toda esa capa limosa que pueda haber en la superficie, y hasta 2 metros y medio para intentar llegar a la parte más dura del terreno, ¿vale? A la parte más dura. Quiere decir que a lo mejor llegamos a 2 metros y medio y nos encontramos un terreno medio, ¿vale? Empezamos encontrándonos en la superficie un terreno medio con compactado de 30 a 50, y al llegar a 2 metros y medio a lo mejor nos encontramos un terreno bajo donde ya compacta menos de 30, y ahí ya podríamos a lo mejor empezar a realizar nuestro trabajo, ¿vale? Y luego tenemos compactado alto, que es a más de 50 centímetros, ¿vale? Compactado alto que es a más de 50 centímetros. ¿Qué significa? Que si nosotros mojamos el terreno y nos lo ponemos a compactar y baja más de 50 centímetros el compactado, es que estamos en un terreno muy blando, un terreno que tiene demasiada arcilla y es muy blando. Entonces sí nos veríamos obligados a tener que bajar esos 2,50 metros, y si aún así todo el terreno sigue estando blando, entonces tenemos que actuar de otra forma, ¿vale? Tomen nota de esto, que está en la pizarra, porque lo vamos a borrar de aquí a poco. Tendríamos que actuar de otra forma. Vamos a ver de qué otra forma deberíamos de actuar. Bien, aquí volvemos otra vez a las zapatas, donde se ven las zapatas aisladas y donde se ve pues la viga de amarre de cimentación, ¿vale? Ok, pues aquí imaginemos que en vez de haber un hueco de 1 metro hay hueco de 2,5 de hondo, ¿vale? Acuérdense siempre que cuando hablamos de zapatas aisladas, tienen que tener por el lado más estrecho, tienen que tener mínimo 80 centímetros de ancho, ¿vale? Por el lado más estrecho. Cuando hablamos de zapatas aisladas pueden ser cuadradas o rectangulares. Eso ya lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante, ¿vale? Pero que tengáis que tener en cuenta que tiene que tener un mínimo de ancho de 80 centímetros la parte más estrecha, ¿vale? Pues imaginemos que tenemos un hoyo de 2,50 metros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de tener en cuenta para evitar a futuro los vertisoles, ¿vale? Para evitar a futuro los vertisoles. Y diréis, oye, ¿qué son los vertisoles? Lo hablamos en el primer capítulo. Son los suelos expansivos, ¿vale? Los vertisoles son los suelos expansivos. Entonces, si nosotros no reforzamos esos suelos expansivos, a futuro se pueden seguir expandiendo y contrayendo, ¿vale? Porque la arcilla cambia de volumen a según la mojes o seque, y eso puede hacer que nuestra cimentación ceda. Entonces, si nosotros tenemos un terreno alto en compactación, que significa que tiene demasiada arcilla y está demasiado blando, entonces tenemos que bajar a 2,50 metros y después empezar a actuar. ¿Y cómo debemos de empezar a reforzar este terreno? Este terreno lo debemos de reforzar haciendo el concreto ciclopeo, ¿vale? Ok, concreto ciclopeo, vamos a escribirlo. Concreto ciclópeo, ¿vale? Con acento. Concreto ciclópeo. Y me diréis,
Oye, Cota, ¿y qué es el concreto ciclópeo? Bien, el concreto ciclópeo es lo que va a solucionar nuestros problemas cuando el terreno está demasiado blando y tenemos que cimentar sobre ese terreno, ¿vale? Bien, esto es el concreto ciclópeo. Ahí lo tenéis. Concreto ciclópeo. ¿Cómo funciona el concreto ciclópeo? Bien, el concreto ciclópeo en este caso está mal, en este caso ya se ve que está mal hecho en la foto, ya por la formación de las piedras está mal hecho en la foto, ¿vale? Para que lo veáis. Porque ¿cuál es lo que tiene el concreto ciclópeo? Sobre la base del terreno blando, ¿vale? Lo primero que hacemos, esto no lo dicen los libros, pero yo lo recomiendo, ¿vale? Tirarle cal viva. La cal viva, a reacción con la arcilla, se convierte en roca viva, ¿vale? Pero esto no lo dicen los libros en concretos, hablando del concreto ciclópeo, eso no te lo dicen los libros. Hablando del concreto ciclópeo, lo que te van a decir los libros es que tienes que echar primero una carpeta de hormigón sobre la base de las zapatas o la base de donde vayan las vigas de amarre de cimentación, ¿vale? En la base de tierra esa, aparte de compactarlo lo mejor posible que puedas, tienes que echar una carpeta entre 5 y 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y después tienes que ir colocando las piedras encima, no las puedes tirar, porque si las tiras creas burbujas de aire, no las puedes tirar, las tienes que ir colocando con cuidado, encima del hormigón, con una separación entre sí, entre ellas. ¿Por qué en este caso las piedras están mal? Pues en ese caso las piedras están mal porque tienen que ser redondas o ovaladas, ¿vale? Las piedras para hacer el concreto ciclópeo tienen que ser redondas o ovaladas. En este caso se ve que es piedra viva y es uniforme con esquinas y todo, y tienen que ser redondas y ovaladas. Bien, lo que tenemos que hacer es echar una carpeta de hormigón de 5 o 10 centímetros en la base, encima de la tierra, empezar a colocar piedras de un tamaño entre 15 y 30 centímetros de tamaño, entre 15 y 30, de forma redonda o ovalada. Vale, muy importante, antes de echar la carpeta de hormigón y colocar las piedras, es muy importante que las piedras las metamos en agua. ¿Por qué? Para que absorban, ¿vale? Y lleguen a su capacidad de absorción, que queden totalmente encharcadas. ¿Por qué motivo es muy importante que esas piedras las metamos en agua y se encharquen de agua? Para que cuando las pongamos para hacer el concreto ciclópeo, cuando las pongamos que no esté absorbiendo el agua del hormigón. Si nosotros ponemos las piedras en seco, va a absorber el agua del hormigón. ¿Qué pasa cuando absorbe el agua del hormigón? Que ya el hormigón no seca con su correcta dureza, ¿vale? Porque todos sabemos que cuando hacemos hormigón, después lo regamos durante unos días para llegar a su completo curado y dureza. Porque nunca llega a tener la suficiente agua en el amasado la que necesita el hormigón, ¿vale? Por eso mismo, si le metemos las piedras secas para hacer el concreto ciclópeo, lo más probable que nos pase es que nos absorba las piedras secas el agua del hormigón, y eso es lo que no queremos. Por eso las metemos en agua para que lleguen a su saturación, a su completa saturación en absorción, y luego las vamos poniendo y las vamos colocando, ¿vale? Con una separación, no las tiramos, porque si las tiramos estaríamos creando burbujas de agua y ya no quedaría tan sistemáticamente bien concretado todo, ¿vale? Las ponemos así y le vamos echando una capa de 15 centímetros encima para cubrir. Y le volvemos a tirar otras piedritas encima separadas y otra capa de hormigón de 15 centímetros. Así, muchísimas gracias por el regalo, Aarón. Así consecutivamente hasta llegar a la altura deseada del concreto ciclópeo, hasta llegar a la altura deseada, ¿de acuerdo? Según ponga los planos en ese caso, ¿vale? Más cosas a tener en cuenta con el concreto ciclópeo. Tienen que ser piedras redondas, ovaladas, de un tamaño entre 15 y 30 centímetros, tienen que estar totalmente encharcadas de agua, saturadas al máximo para que no puedan absorber el agua del hormigón, y siempre empezamos a tirar sobre el terreno 5 o 10 centímetros de carpeta, ponemos las piedras, ¿vale? Con una separación, como lo podemos ver aquí, tiramos 15 centímetros de hormigón por la parte superior, ¿vale? Y ponemos otra tangada de piedras y otros 15. ¿A esto se le da vibro? No, al concreto ciclópeo no se le da vibro. Se coge una varilla y se va achicando con la varilla, ¿vale? Con la varilla se va achicando un poquito por todos los lados y listo. Es así, no se le pasa vibro, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí podemos ver que el concreto ciclópeo no solo se considera como reparaciones para reforzar lo que son cimentaciones, ¿vale?
Esto también se llama concreto ciclópeo, ¿vale? Lo que vais a ver ahora. Esto es un muro, un famoso muro de piedra, que está montado entre piedras y hormigón por el centro, ¿vale? Esto también se llama concreto ciclópeo, ¿vale? Quiere decir que el concreto ciclópeo también son muros de piedra que también van con hormigón y todo eso, ¿de acuerdo? Que también se usan mucho, o se usaban mucho para paredes de carga de viviendas, ¿vale? Antiguamente las paredes eran de piedra y se hacían de concreto ciclópeo, ¿vale? Paredes de piedra, pero en realidad se llaman concreto ciclópeo. Bien, vamos a continuar. Más que tengamos que saber... Bueno, yo creo que sobre este tema ya no tenemos que saber más nada. Ahora vamos a las zapatas. Dejadme echar un traguito de agua y seguimos con las zapatas aisladas. Bien. Bien, zapatas aisladas. ¿Qué debemos de saber sobre las zapatas aisladas? Pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares, ¿vale? Pueden ser cuadradas o rectangulares. Aquí la podéis ver. Aquí tenemos la estructura metálica de la zapata aislada, que vamos a hablar de las estructuras metálicas en la siguiente clase, ¿vale? Bien, grosor mínimo de la zapata aislada. Grosor mínimo, ¿vale? El grosor de la zapata aislada puede estar entre 15 centímetros y 80 centímetros de altura, ¿vale? Lo que es el grosor de la zapata aislada, entre 15 y 80. ¿Por qué 15 y 80? Según el soporte del peso que vaya a llevar. Quiere decir, si lo que va a llevar encima es simplemente una casa de 1 o 2 pisos, posiblemente le pones la zapata aislada que puede ir de 15 centímetros o de 20 centímetros de altura. Imaginemos que va a ir un edificio hasta 6 pisos, porque tengamos en cuenta que las cimentaciones de zapatas aisladas se pueden usar para edificaciones hasta 6 plantas de altura, ¿de acuerdo? No solo para 1 o 2 plantas, también se usan mucho hasta 6 plantas de altura. Entonces, si usamos 6 plantas de altura, lógicamente la zapata aislada tendrá incluso hasta 80 centímetros de alto. ¿Por qué 80 centímetros? Porque posiblemente le hagan unos 60 centímetros de zapata, ¿vale? Y los últimos 20 centímetros vayan así en cuña, ¿vale? Vayan así en cuña, eso para darle más refuerzo a los seísmos o resistencia sobre el terreno que pueda existir, que eso lo hablaremos en otros capítulos del curso, que ya entraremos a matizar sobre eso, ¿vale? Eso para que tengáis una idea. Entonces puede medir el alto de la zapata entre 15 centímetros, aquí ya podéis ver que esto tiene el mínimo, que tiene 15 centímetros, que tiene absolutamente el mínimo, hasta 80 centímetros, ¿vale? Una vez terminamos de colocar el concreto ciclópeo, pues ya empezamos a echar la carpeta de hormigón. Bueno, ya termina con hormigón, el concreto ciclópeo ya termina con hormigón, y ya empezamos a montar el emparrillado que explicaré ya cómo se monta, ¿vale? El emparrillado de la zapata más las esperas de los pilares, ¿de acuerdo? Que eso lo explicaremos en la siguiente clase, cómo se realiza ese trabajo. En este caso se ve que tiene 15 centímetros de altura. Como dije antes, el lado más estrecho tiene que tener 80 centímetros de ancho. En este caso es una zapata cuadrada, pero tenemos que dar por hecho que en esta zapata cuadrada como mínimo tiene 80 por 80, ¿vale? Como mínimo. ¿En qué cambia el ancho de que sea más de 80 por un lado? Porque si es rectangular puede tener 80 por 1 metro. Ya hablaremos en el siguiente capítulo de las diferentes zapatas que tenemos en la cimentación de zapatas aisladas, ¿vale? Y lo que hace cada una de ellas y cómo va montado cada uno de sus emparrillados. Eso lo hablaremos en el siguiente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el ancho mínimo que tiene que llevar esa zapata aislada son 80 centímetros, ¿vale? Y luego ya según la altura que lleve en edificación. Si es de 1 planta o 2 plantas, seguramente le metan 80 centímetros o 1 metro de ancho, ¿vale? La parte más estrecha. Pero ya si es de 6 plantas de altura, posiblemente no sean 80 centímetros, posiblemente sea 1,50 de zapata por 1,50, un aproximado. Ya hablaremos de eso en su momento, ¿vale? Más cosas que tenemos que saber de las zapatas aisladas. Bien, aquí podéis ver cómo están hormigonando. En este caso la zapata aislada es más grande. Ahí podéis valorar que es más grande la zapata aislada porque posiblemente vaya a ser una edificación más grande. Aquí ya no tenemos 80 centímetros en la parte más estrecha. Aquí tenemos una zapata aislada que sería rectangular, ¿vale? Se ve que este lado es
más largo que este. Entonces ya se ve tranquilamente aquí que tiene aproximadamente 1,50 m o 2 metros en la parte más estrecha y luego en la parte más alta tendrá sobre 3 metros. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que ahí va a ir una edificación bastante grande. Ahí no va a ir una casa, ahí va a ir un edificio, posiblemente de 4 plantas, 5 plantas o 6 plantas, ¿vale? Entonces, ¿veis la altura que tiene la zapata aislada? Si miráis los pies entre el emparrillado de la zapata, si miráis los pies de este hombre, le llegan hasta el tobillo, estamos hablando hasta el tobillo, ya hay como unos 10 o 15 centímetros, más lo que sobresale del hierro hacia arriba, estamos hablando de que tiene aproximadamente 25 centímetros de grosor. Esa zapata aislada tiene 25, no tiene el mínimo, ya no tiene 15 por 80, que es el mínimo, no, aquí ya tiene, por ejemplo, 1,50 m en la parte más estrecha o 2 metros, pero tiene 25 centímetros de grosor, porque va a soportar más peso, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Zapatas aisladas, esto más o menos para que tengáis una idea cómo funciona el tema de las zapatas aisladas, ¿vale? Que tengáis una pequeña idea. Van las zapatas aisladas, en este caso puede ir el pilar al centro o en una esquina o en otra esquina, a según, ¿vale? Muchas veces edificamos contra otros edificios y no podemos hacer una zapata donde podemos poner el pilar en el centro, ¿vale? Entonces tiene que ir en una esquina, va a ir la zapata y el pilar, las esperas del pilar y el pilar va a ir a la esquina de la zapata porque así nos vemos obligados. Pero ya es otra forma de colocar ese emparrillado por su resistencia, ¿vale? Ya eso ya lo iremos hablando. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos las vigas de amarre de la cimentación, ¿vale? Vigas de amarre de la cimentación. Aquí podemos ver que tenemos las zapatas y normalmente siempre sugerimos que cuando hagamos vigas de amarre que siempre vayan por encima de la zapata, ¿vale? Así aquí tenemos la zapata, ¿vale? Las vigas de amarre siempre vayan por la parte superior, por encima de la zapata. ¿Por qué? Porque si ponemos las vigas de amarre por encima de la zapata, evitamos todo movimiento sísmico o oscilación que pueda tener esa edificación, porque hace más fuerza, ¿vale? Al tener las vigas de amarre de la cimentación por aquí, por la parte superior de la zapata, siempre va a hacer más fuerza, y cuanto más arriba esté, más fuerza va a hacer. Pero siempre tenemos que ver que la suma de altura para poner la viga de amarre de cimentación, que la suma de altura nunca sea más largo que el propio tramo de viga, ¿vale? Quiere decir que yo no voy a poner una cimentación con las esperas de la cimentación hasta aquí, para luego poner la viga de amarre aquí arriba, y luego resulta que el recorrido que tiene desde la cimentación hasta la viga de amarre es un recorrido más largo que tiene entre pilar y pilar. Eso no sería bueno. ¿Por qué no sería bueno? Porque entonces tendríamos una cimentación muy débil, ¿vale? Las patas estas con el movimiento sísmico podrían partir si está demasiado alta la viga de amarre. Entonces siempre se busca, y en los planos siempre buscan, a según lo alto que es el edificio y la oscilación que pueda tener, siempre se busca que la viga de amarre entre las zapatas esté a lo más alta posible, pero siempre sin exceder una matemática muy importante como la que acabamos de hablar, ¿vale? En este caso se puede ver que está poco más arriba. Se ve que las vigas de amarre entre zapatas está un poquito más arriba de la zapata. En este caso, ¿podría ir así? Sí. ¿Podría ir al mismo nivel? Sí, siempre y cuando tú hagas una vivienda de una planta. Si vas a hacer una vivienda de una planta, pues tú puedes poner las vigas de amarre de cimentación al mismo nivel de la zapata de la zapata de los pilares aislados, ¿vale? Lo podrías hacer si es de una planta. Si va a llevar más plantas, no lo podrías hacer. Tendrías que llevar ya la viga de amarre un poquito más alto que las zapatas, que ya iremos entrando en esos detalles a medida que vamos yendo. Bien, siguiente foto. Aquí lo podéis ver. Aquí podéis ver el emparrillado de la zapata, ¿vale? Podéis ver el emparrillado de la zapata y podéis ver las esperas de los pilares, ¿vale? Las esperas del pilar. Y podéis ver la viga de amarre de cimentación, como la viga de amarre de cimentación está cogiendo el mismo nivel que la zapata, ¿vale? Coge el mismo nivel de la zapata. ¿Qué nos está indicando eso? Nos indica de que la edificación esa no va a ser muy alta, ¿vale? Esa edificación no va a ser demasiado alta, porque si no, no iría la viga de amarre a la misma altura de la zapata, iría un poquito más alta, ¿vale? ¿Ok? Vale, aquí podéis ver
Aquí tenemos lo mismo, tenemos una cimentación, ¿vale? Que ya está hormigonado, ya está su estructura metálica, ya está hormigonado. Aquí veis los pilares, las esperas de los pilares. Esto está mal hecho, ¿eh? Esto normalmente el pilar se hormigona todo de una. Aquí el pilar se ve que este tiene 1 metro de altura, este tiene 2 metros, 2 metros, vamos, no se ve ninguno que esté a cota terminada hormigonado en un solo trabajo, ¿vale? Aquí van a tener que recrecerlos. Al recrecerlos ya están partiendo la unión del hormigón y es muy probable que ese hormigón quede débil aquí, en esta unión. Quede débil a hormigonar en 2 veces el pilar, ¿vale? Muy probable no, a ciencia cierta. Quedará como una junta de dilatación ahí. Entonces, esos pilares no se deben de hacer así, ya hablaremos de forma correcta durante el curso. Pero aquí podéis ver cómo tenemos las zapatas aisladas, ¿vale? Y tenemos la viga de amarre, ¿vale? La viga de amarre de cimentación que va a la misma altura de las zapatas aisladas. Eso nos indica de que esa estructura no va a ser más alta de 2 pisos, no va a ir mucho más alta, ¿vale? Porque sería mucho riesgo en tener este tipo de zapatas que tendrá aproximadamente 1,20 m o 1,50 m por 1,50 m, aproximadamente, según se ve aquí, tendrá 1,50 por 1,50 zapatas aisladas cuadradas, ¿vale? Y con una altura, como podéis ver, una altura aproximadamente de unos 40 centímetros, ahí la podéis ver, ¿vale? Esto podría soportar tranquilamente entre 2 y 4 pisos de altura, sin problema ninguno, ¿vale? Ya más de ahí, no. Bien, sigamos. Ahora estamos viendo algo diferente. Y aquí podéis ver que tenemos un terreno, mírenlo bien, por favor, antes de seguir, tenemos un terreno que no lleva esperas de pilares. No lleva esperas. Mírenlo bien, porque ese terreno no lleva esperas de pilares. Vamos a limpiar la pizarra. Bien, lo primero que tengo que comentar es lo que significa una cimentación, ¿vale? Porque cuando hablamos de cimentación tenemos que saber lo que significa. Una cimentación, ¿vale?, es la base de la estructura, ¿vale? La base que va a aguantar toda la estructura de ese edificio o casa, ¿vale? Es una base, ya lo podéis ver que siempre es una base uniforme, en este caso de zapatas aisladas, donde las zapatas van en su sitio, pero luego la unión entre zapatas aisladas se hace con vigas de amarre de cimentación, para que queden unidas entre sí. ¿Por qué motivo ponemos vigas de amarre de cimentación? ¿Por qué ponemos vigas de amarre de cimentación? Para evitar de que en algún sitio el terreno vaya a ceder y vaya a bajar una zapata más que otra, vaya a bajar, se vaya a desplazar hacia los laterales o vaya a bajar y subir en altura. Subir no lo creo, pero posiblemente bajar. O que se quede en el aire y eso haga que descompense y pueda, pues, crear daños estructurales muy importantes en la edificación. Por eso mismo, de las edificaciones más típicas que se suelen usar son edificaciones de zapatas aisladas, ¿vale? Que es un sistema de zapatas que va cogido con vigas de amarre entre sí, para que todo quede uniforme y si se va el terreno de un lado, no se quiebre la estructura, sino que siga aguantado a través de las vigas de amarre de cimentación, ¿vale? ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Vale, estábamos aquí, ¿vale? Esto, como podéis ver, esto es otro tipo de cimentación. Esto es una cimentación, pero ¿es una cimentación de zapatas aisladas? No, eso no es una cimentación de zapatas aisladas. Esto es una cimentación, más bien, que podemos hacer para estructuras que no sean muy pesadas. Una casa unifamiliar o una casa de madera. ¿Cómo funcionan estas cimentaciones? Lo mismo, el mínimo que lleva esta cimentación es entre 15 centímetros y unos 25 centímetros de grosor, según el peso que vaya a soportar. 15 centímetros de grosor si va a ser una casa prefabricada de madera y unos 25 centímetros de grosor si va a ser 1 o 2 plantas, una vivienda de 1 o 2 plantas, ¿vale?
En este caso no vamos con zapatas aisladas, no lleva zapatas para crear pilares. Al no llevar zapatas significa que eso no va a llevar pilares. ¿Pero qué es lo que puede llevar? En primer lugar, lo que sí va a llevar son vigas de amarre de cimentación. Las vigas de amarre de cimentación las va a llevar en todo el perímetro. En todo el perímetro y en el centro, ¿vale? Las va a llevar, quiere decir, esto es el terreno donde vamos a hacer esa casa unifamiliar de 1 o 2 pisos, o donde vamos a colocar nuestra casa de madera. En ese terreno, si nosotros vamos a hacer una cimentación que no tiene nada que ver con zapatas aisladas, porque es una cimentación que no lleva zapatas y no lleva pilares, pues entonces, una vez compactemos el terreno y el terreno lo evaluemos como hablamos anteriormente y lo reparemos como hablamos anteriormente, entonces hacemos vigas de amarre, ¿vale? Vigas de amarre en todo el borde, ¿vale? Y también en el centro, según lo grande que sea, le ponemos una viga de amarre, así, o le ponemos 2, ¿vale? Ya según lo grande que sea ese terreno, o si es más pequeño, una al centro. ¿Qué es lo que evitamos con eso? Lo que estamos evitando es que si el terreno cede por alguno de los lados, no se quiebre en el centro, ni se doble, ¿vale? Que no se doble de una esquina, que no vaya a doblar de una esquina y que vaya a partir, o no vaya a doblar del centro y vaya a partir, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacen estas vigas de amarre de cimentación cuando las ponemos en el perímetro y al mismo tiempo las ponemos en el centro. Evitamos que se vaya a ceder ningún lado de la cimentación si algún día el terreno cede, ¿vale? Y después pues lo montamos con paredes de carga. Hacemos paredes de carga, como no lleva pilares, hacemos paredes de carga. Como hemos dicho, las paredes de carga las podemos hacer de bloque, no cogí ninguna imagen, perdonadme. Se pueden hacer de bloque, de racilla, de un ancho mínimo de 50 centímetros, ¿vale? Las paredes de carga tienen que tener un ancho mínimo de 50 centímetros, que lo sepáis. Y también se pueden hacer las paredes de carga como se hacían antiguamente las casas, ¿vale? Ok, con... Ay... Como se hacía antiguamente las casas, con piedra, ¿vale? Se pueden hacer con piedra. Que viene siendo, lo que viene siendo con hormigón ciclópeo, ¿vale? Lo que viene siendo lo que hablamos antes, hormigón ciclópeo, que viene siendo también trabajos de piedra con hormigón, viene siendo lo mismo. Entonces levantaríamos a la altura de 2,50 metros, ¿vale? Y ahí posaríamos nuestras vigas, ¿vale? Posaríamos nuestras vigas, nuestra bovedilla, nuestro forjado. Es que hay varias formas de hacer techos, que hablaremos de eso cuando llegue el momento, de todas las formas y techos que hay para hacer, ¿vale? Entonces hasta aquí bien, ¿vale? Entonces esto que no lleva ningún tipo de zapata es porque no va a llevar esa cimentación, no va a llevar pilares, ¿vale? Porque es una altura de vivienda sola o 2 alturas, pero se hacen con paredes de carga. Se hacen con paredes de carga donde los techos van soportados va todo el peso de los techos sobre esas paredes de carga, ¿vale? Por eso no lleva pilares. Si llevara pilares, entonces el peso de los techos va soportado sobre los pilares, para que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a ir a una parte muy importante, para terminar la clase de hoy. Para terminar la clase de hoy, ¿vale? Ya sabemos, para deducir un poco, ya sabemos lo que hemos dado en la clase de hoy, ¿vale? Lo vamos a repasar. Hemos dado en la clase de hoy cómo debemos de tratar los terrenos, si es un terreno blando, cómo saber los diferentes compactados de terreno para saber cómo está el terreno. Hemos hablado de cómo se debe de compactar. Hemos hablado de las zapatas aisladas, que aquí podéis ver cómo se abre el terreno para las zapatas y más para las vigas de amarre de cimentación, ¿vale? Hemos hablado del concreto ciclópeo, de cómo se debe reforzar el terreno si está demasiado blando, ¿de acuerdo? ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado que el concreto ciclópeo también son muros de piedra, que no solo es para reforzar terreno, sino también se considera concreto ciclópeo a los muros de piedra, ¿vale? ¿Y los muros de piedra para qué sirven? Pues no solo sirven para embellecer, también pueden servir para hacer muros de carga, como en esta última cimentación que hemos hablado, ¿vale? Para hacer muros de carga. Hemos hablado de las zapatas de los pilares, ¿vale? De las zapatas de pilares aislados, el mínimo que tiene que llevar de 15 centímetros y de ahí para arriba, ¿vale? Hasta 80. Puede tener de 15 centímetros hasta 80, según el peso y todo lo que va. Y el ancho mínimo que tiene que tener por un lateral serían 80 centímetros, ¿vale? Y ya sabemos que las zapatas aisladas pueden ser cuadradas o rectangulares.
Aquí podéis ver que ya es más grande la zapata aislada, como hemos hablado antes. Aquí ya podéis ver más o menos un esquema donde se ven zapatas aisladas y las vigas de amarre de cimentación para unificar bien toda esa estructura. Aquí se puede ver la estructura metálica de la zapata aislada, más de la viga de amarre, de cimentación, que ya hablaremos de cómo se hace esa estructura en la siguiente clase, o en la siguiente, ya veremos en cuál de ellas vamos a hablar de ello. Ahí tenemos otra foto. Aquí tenemos la otra cimentación que va sin pilares, ¿vale? Es una cimentación para hacerla con muros de carga. Aquí podemos ver en esta foto, ustedes podrían deducir, si en esta foto las zapatas están a la misma altura que las vigas de amarre de cimentación, no. Porque si estuviera a la misma altura, aquí junto al pilar, junto a las esperas del pilar, se vería pues la zapata. Pero en cambio se ve una cruz. ¿Por qué se ve una cruz? Porque todos sabemos que esa cruz es por esto, ¿vale? Porque están aquí arriba. Las vigas de amarre de cimentación están aquí arriba. Por eso no podemos ver el cuadrado o el rectángulo de la zapata, ¿vale? Porque ya estará cubierto con tierra y solo vemos las vigas de amarre de cimentación, ¿vale? Que están por encima de la zapata. ¿Esto es un trabajo correcto? Es correctísimo. Eso significa que eso puede aguantar incluso vivienda de hasta 4 pisos o 6 pisos, que es para lo que son las zapatas aisladas. Y vamos a lo siguiente y lo más interesante. ¡Oh, papá! Lo más interesante, que justo un seguidor hoy me preguntó: oye, Cota, tengo que reparar mi fachada, ¿y cómo lo puedo hacer? Y yo le dije, el problema no solo es reparar tu fachada, el problema es que yo veo que tienes jardines contra tu fachada y son las humedades por capilaridad, que tienes la fachada llena de humedades por culpa de que te está entrando humedades por capilaridad. Entonces, ¿cómo resolver eso? Ahora este seguidor es cuando tiene que estar atento a esta parte de la clase. Bien, ¿qué son las humedades por capilaridad? Las humedades por capilaridad en el terreno, y hablamos de esto hoy porque estamos hablando de terrenos, y lo vamos a hablar también. En el terreno es cuando vienen las lluvias, filtra por el terreno, pues filtra la capa de tierra, de piedra, o de arcilla, o de limo, la filtra, llega a la parte rocosa, y se filtra por debajo de la cimentación. Ya sabemos lo que es una cimentación, ¿no? Donde están las zapatas y las vigas de amarre de cimentación. Entonces se filtra por ahí, por el hormigón de las zapatas, por el hormigón de las vigas de cimentación, y por ahí sube por los tabiques para adentro. ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitar las humedades en el terreno? Bien, yo siempre sugiero de hacer un drenaje, ¿vale? Quiere decir, en el perímetro todo de la vivienda, donde están las zapatas, en el perímetro todo, alrededor de la zapata, por el exterior, no en el interior de las zapatas. En el interior de las zapatas, lo que viene siendo esto, ¿vale? En el interior de las zapatas, que esto está relleno de tierra y piedra, ¿vale? Que eso parece tierra arcillosa, eso no se hace así. Eso no se hace así. Porque entonces, por mucho que tú impermeabilices por fuera de las zapatas aquí, por mucho que tú evites las humedades por capilaridad por fuera de la zapata, no vas a evitar las humedades que va a coger este terreno de aquí adentro, que te va a subir por los muros para adentro. Aquí se le echa picón, compañeros, aquí se le echa picón, vale, grava, se le echa grava. Porque la grava no deja que el agua suba por las paredes para arriba ni por la cimentación. La grava es lo mejor que hay para drenar el agua. Es lo mejor que hay, y más aún si es tepetate, ¿vale? Si es grava de volcán, incluso mucho mejor, ¿vale? Entonces, esto, entre las zapatas, lo mejor es rellenarlo de grava o de tepetate, ¿vale? Tepetate, donde el porcentaje del tepetate sea mucho más de piedra volcánica amarilla, ¿vale? Que de propia tierra. Eso es muy importante para el drenaje del interior de las zapatas, que no suba las humedades por capilaridad para arriba. Pero bueno, hablando de eso, ¿cómo debemos de hacer el perímetro de fuera del aislamiento, el drenaje del perímetro de fuera? Vale, así es como se hace un drenaje en el perímetro de fuera, ¿vale? Siempre ponemos un plástico cuando llegamos a la altura de cimentación, ¿vale? Y hacemos la cimentación nuestra, la cimentación siempre va a ir mucho más ancha que el muro, siempre va a ir mucho más ancha que el muro. Bien, pues más o menos por aquí, para que lo puedan ver, más o menos por aquí, por donde está la viga. ¿Veis dónde está la viga?
¿vale? Pues por aquí donde está la viga es donde colocamos el tubo de drenaje, ¿vale? En la parte baja de lo que es la viga de amarre de cimentación, en la parte baja colocamos el tubo de drenaje. ¿Cómo es ese tubo de drenaje? Pues un tubo lleno de agujeros para que todo el agua que transmita el terreno vaya metiéndose por los agujeros del tubo y llegue a la canalización de la arqueta donde tú quieras evacuar ese drenaje, ¿vale? Y siempre se le pone un plástico primero, un plástico encima del terreno o del hormigón, donde vaya a ser, ¿vale? Se pone el tubo con su caída hacia la arqueta donde vaya a evacuar el drenaje y se le llena de agujeros por el lado de fuera de la cimentación, por el lado del terreno. Por el lado de la cimentación no es necesario, sino por la parte alta y por el lado del terreno. Y se pone un plástico, el tubo encima, y se cubre de piedra, de grava. Se cubre de piedra tanto por la parte baja como por la parte alta. Se cubre de piedra. ¿Por qué? Porque cuando el agua que transmite la lluvia al terreno, ¿vale? El agua que transmite la lluvia por el terreno va a llegar a las piedras. Las piedras van a drenar esa agua que la van a traer hasta el tubo. En el tubo se va a colar por sus agujeros y va a salir evacuando por la arqueta de drenaje que tengamos por ahí, ¿vale? Eso evitamos, con esto estamos evitando que nos lleguen las humedades por capilaridad de nuestro terreno, nuestras huertas o lo que sea que esté cerca de nuestro perímetro de nuestra vivienda, que evitamos que nos lleguen las humedades por capilaridad, ¿vale? Aquí podéis ver en esta última foto, como podéis ver la cimentación. Aquí está la cimentación de esta vivienda, tiene tela de huevo, la tela de huevo es muy buena y siempre se coloca por encima de la cimentación, porque esto lo que hace es no dejar que suban las humedades por capilaridad. Y luego si os fijáis aquí en el suelo, ¿vale? Encima de la tela de huevo, aquí en el suelo, tiene el tubo de drenaje, y está cubierto con picón. ¿Por qué? Porque todo el agua del terreno que va a ir apoyada aquí, a la cimentación, ¿vale? Ese terreno cuando filtre el agua va a querer meterse por el hormigón de la cimentación para crear las humedades por capilaridad. Y no va a conseguir meterse por la cimentación porque está la tela de huevo. La tela de huevo lo va a mandar hacia abajo, hacia el suelo. Y en el suelo va a estar la grava para traer esa agua y drenarla por el tubo. Y si el agua viene del lado del terreno, lo mismo. Va a acabar aquí en la grava y la grava lo va a drenar por el tubo. Eso es muy importante cuando hacemos una cimentación, ¿vale? Hacer un sistema de drenaje, para luego no digan, coño, tengo las paredes todo por encima del zócalo lleno de humedades, ¿vale? Con eso evitamos las humedades por capilaridad, con este tubo de drenaje. Es muy importante. ¿Por qué hablo ahora mismo de este tubo de drenaje? Porque estamos hablando de cimentaciones. Si hablamos muchísimas gracias, Alberto, por ese regalo. Si hablamos de cimentaciones, pues lógicamente tenemos que hablar del tubo de drenaje. Vale, sí, me falta un pequeño detalle, ¿vale? A la hora de compactar, cuando compactamos, ¿vale? Después de haber hecho la reparación sobre el terreno, ¿vale? Y empezamos a compactar, se sugiere, no es que sea obligatorio, eso lo decidirán los planos, pero se sugiere que el alto del compactado sea en capas de 50 centímetros, ¿vale? Se tira una capa de 50, se moja, se compacta, se tira otra capa de 50, se moja y se compacta. ¿Por qué motivo? Porque nosotros a lo mejor tenemos que bajar a 2,50, ¿vale? A lo mejor tenemos que bajar a 2,50 porque el terreno es muy blando, ¿vale? A 2,50 porque el terreno es muy blando y nos vemos obligados a tener que hacer la reparación del concreto ciclópeo, ¿vale? Entonces, compactaremos aquí, le tiraríamos una capa de 10 centímetros, pondríamos las piedras, capa de 15 de hormigón, pondríamos las piedras, ¿vale? Otra capa de 15 para las piedras, y a lo mejor aquí nos dice el proyecto, nos dice, vale, 50 centímetros de concreto ciclópeo y de ahí para arriba compactado un metro compactado. Pues entonces tiramos lo que sería el tepetate, ¿vale? Que es de lo mejor que hay para compactar. Tiraríamos 50 centímetros de tepetate, compactaríamos. 50 de tepetate, compactaríamos. 50 de tepetate y compactaríamos. Hasta llegar a la cota del nivel de cimentación de la carpeta de la zapata, ¿vale?
y ya al llegar a esa cota de nivel de terreno, entonces ya iría la carpeta de hormigón de la zapata y toda la formación de zapata que hemos hablado. Bueno, compañeros, ya por hoy ya está bien la clase. Llegaremos el siguiente día, seguiremos hablando de las zapatas aisladas, seguiremos hablando un poquito más sobre el terreno y luego nos meteremos a lo que sería cómo funciona la estructura metálica de las parrillas de las zapatas, de las esperas, del castillo metálico del pilar y de las vigas de amarre. También lo sacaremos en el siguiente capítulo del curso, ¿vale? No os lo perdáis el lunes.